y que todo glorifique tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo esto por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos estudiando el bautismo del Espíritu Santo como un tema integral dentro del capítulo del capítulo del cuarto versículo, bueno, no versículo, sino principio básico de interpretación de la Biblia. Hemos estado estudiando temas de controversia en donde, por no tomar el contexto de la Biblia en forma integral, entonces se cometen errores y se hacen doctrinas controversiales o difíciles de aceptar, pero que algunas iglesias lo sostienen. Entonces hay que ver siempre el principio de la integridad bíblica, que quiere decir que si un versículo de la Biblia nos dice una posición de doctrina y que no va de acuerdo con el resto de la Biblia, yo tengo que encontrar el justo claro, tengo que encontrar la doctrina correcta, lo que Dios me está diciendo. Recuerden que hemos dicho que la Biblia no tiene controversias, no tiene contradicciones, sino que hay que ver los contextos bíblicos de cada pasaje. Y además de que por medio de las dispensaciones uno encaja bien todos los aspectos doctrinales de la palabra de Dios, lo que concierne a nosotros, lo que concierne al mundo antiguo, siempre tomando en cuenta las dispensaciones de la Biblia. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia, que cambió mucho de la dispensación de la ley. ¿Cuándo terminó la dispensación de la ley? ¿Y cuándo empezó? Recuerdan ustedes, empezó con Moisés en el monte Sinaí. Pasaron los siglos. ¿Y cuándo terminó la dispensación de la ley? A ver si pueden contestar esta pregunta. ¿Cuándo piensan ustedes que terminó la dispensación de la ley? Pues cuando Cristo resucitó o murió. Pues exactamente. Cuando Cristo dio su vida por nosotros, Él cumplió la ley y Él cumplió el requisito de Dios para llevar a la humanidad al cielo, ¿verdad? Y cumplir su justicia. Y al momento de resucitar, ahí se cierra el ciclo de la dispensación de la ley. ¿Y qué dispensación empieza? La dispensación de la gracia, ¿verdad? Bueno, ahora, esta dispensación de la gracia, ¿cuándo se inicia? Se puede decir, ¿en qué momento se da su comienzo? ¿Tiene usted no sé si tenga el artículo? La dispensación de la gracia empieza exactamente en el día del Pentecostés. Es decir, Cristo les dio a los discípulos la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, esta dispensación se hace firme y tiene que ser bajo la tutela del Espíritu Santo. Si no, no hay dispensación de la gracia. Es decir, la dispensación de la gracia se conjunta en dos cosas: en la muerte y resurrección de Cristo, y en que el hombre, al creer en Él por fe, iba a vivir, iba a ser salvo, pero que esta salvación tenía que tener un efecto especial dentro del corazón del hombre. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3? Que era necesario nacer de nuevo. Exactamente, y esta acción de nacer de nuevo era efecto ¿por qué y por quién? Pues por Dios nada más, ¿no? Por el Espíritu Santo. Exactamente.
por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo le dijo, oye, pues ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Que el hombre tiene que volverse a meter al vientre de su madre y nacer. Cristo estaba hablando del nacimiento espiritual. Y luego le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la primera acción del Espíritu es darle al nuevo creyente un nuevo nacimiento. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando viene la manifestación, la venida del Espíritu Santo con grandes señales y milagros, vamos a repetir esto, ¿cómo fue? El Señor Jesús le dio orden a sus discípulos que se estuvieran juntos y que ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En realidad ellos no sabían qué iba a pasar. Lo único que tenían en mente es que algo iba a suceder. Iban a recibir poder y entonces ellos se fueron al aposento alto, se regresaron a Jerusalén, al Monte de los Olivos, y ahí se reunieron todos los que quedaban. ¿Cuántos eran? 120. Eran 120 entre discípulos y apóstoles, entre ellos estaba María, la madre de Jesús. Ahí estaban todos reunidos. Y cuando llegó el día del Pentecostés, ellos no esperaban que sucediera lo que pasó. Estaban todos unánimes, yo creo que orando, platicando y siguiendo las instrucciones del Señor de que se esperaran. Y de repente vino del cielo unas manifestaciones, se oyó un estruendo como de un viento recio, se oyó un ruiderazo como el viento. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún huracán? ¿O mandé? Pues no tanto el temblor, sino el huracán que ¿cómo es el viento, ¿no? Y rompe cosas, ¿verdad? Exactamente, así se oyó un viento fuerte como de huracán. Todos estaban sentados y y aparecieron lenguas como de fuego, lenguas repartidas en cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, ahí sí fue un bautismo del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas, que el original griego es la palabra gloxa, que quiere decir idiomas, lenguajes, ¿verdad? No hablaron en idioma o en lenguajes raros, sino en lenguajes entendidos. En ese tiempo nos dice que en Jerusalén moraban muchos judíos de otras regiones que hablaban de diferentes idiomas. No todos hablaban el arameo, o no todos hablaban el hebreo, o el latín. El idioma oficial de ahí, común, era el arameo de la región, pero también se hablaba el latín, que era el idioma de los romanos, y también se hablaba el griego, que era el idioma intelectual de la educación. Pero como dice en el texto bíblico de Hechos 2, dice el versículo 8 que se empezaron a preguntar, los oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua, y hace una lista de personas de dónde venían. Unos eran partos, otros medos, ¿verdad? De donde es Irak, Irán, de esa región actualmente, elamitas, donde estaba más al norte de lo que es Turquía, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, hasta en Egipto llegaban judíos, pero todos hablaban idiomas diferentes que cada año se reunían en esta fiesta judía del Pentecostés, que era una fiesta de aniversario de que cuando salieron de Egipto, de su libertad de Egipto. Entonces, había judíos, prosélitos, había cretenses de la isla de Creta y había hasta árabes que hablaban el árabe, pero que estaban ahí reunidos por alguna circunstancia, ¿verdad? Y entonces pues empezaron a preguntar que qué era esto. Pedro se levanta y da el primer discurso diciendo, porque pensaban que estaban borrachos, y ellos digo, no estaban borrachos, lo que pasa es que pasó esto, y menciona la profecía de Joel 2, que esa profecía no se cumplió completamente aquí, sino se cumplió parcialmente esa profecía, de que iba a haber un derramamiento del Espíritu. Pero al final de su discurso, cuando les dijo que Cristo, dice, al Jesús que ustedes crucificaron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vean ustedes el versículo 32. Estoy en el versículo 32 de Hechos 2. Y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Verdad? Entonces, dice el versículo 36, sepan pues ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces ahí lanza el primer mensaje de salvación. Muchos se preguntaron, bueno, ¿se dieron cuenta de lo que había pasado? Porque muchos de los judíos que estaban ahí habían participado en la crucifixión de Cristo. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Porque ya lo he hecho esto, ya se murió. Pero dice, bueno, Pedro les dice, ese es el mensaje de salvación. Arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Al momento de decir bautícese, estaba indicando que reciban a Jesús como su Salvador y Señor. Y recibirán, ¿qué cosa iban a recibir? Subrayenlo, el don del Espíritu Santo. Entonces aquí se establece la primera vez que señala como doctrina que la persona al momento de recibir a Cristo recibe el Espíritu Santo y se convierte en una morada de Él. No nos dice la Biblia que estos, ¿cuántos se convirtieron? Sí. Ahora, no nos dice la Biblia que estos hablaron en lenguas raras, no, porque no era necesario, ¿verdad? Únicamente dice que se añadieron 3,000 personas y que después ellas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo? Aquí ya vimos casi toda la primera parte de todo esto en las dos lecciones anteriores. Se les vuelvo a repetir. El bautismo del Espíritu Santo es la incorporación del creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia mística invisible del Señor. Es una obra de Dios que se acompaña a la conversión y es complemento de la conversión y regeneración y las otras obras divinas en la salvación, como son la morada y el sellamiento. Entonces, de acuerdo a esta definición, en 1 Corintios 12:13, si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Este es un texto básico que identifica a todos los creyentes en lo que somos. ¿12:13? Sí. Porque por un
solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias, hermano. Este texto claramente nos dice, está en tiempo pasado, pretérito. Es decir, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que todos los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo y son bautizados con este Espíritu. Y forman parte del cuerpo de Cristo. No puede haber un creyente sincero que tenga el Espíritu Santo y que esté fuera del cuerpo de Cristo, que no esté bautizado. Es decir, no se ve eso en la Biblia. La Biblia no nos refiere eso. Entonces, el bautismo para nosotros es, en este día y desde el día del Pentecostés, es la colocación del nuevo convertido en el cuerpo invisible de Cristo por el Espíritu al momento de la conversión. Ahora, es una experiencia, es un momento emocional o es una doctrina que nosotros lo aceptamos por fe. Tiene que haber una reacción emocional para decir, yo soy bautizado con el Espíritu Santo o no. Pues no, ¿verdad? ¿Sí me entienden, verdad? ¿Cuál es? Miren, a veces algunas personas que tienen mucha carga de pecado o mucha necesidad del Señor, oyen el mensaje de predicación un domingo, ¿verdad? Ven ahí su necesidad espiritual, su vacío espiritual en esa predicación. El pastor hace la invitación y aceptan a Cristo y es para ellos una emoción aceptar a Cristo que se ponen a llorar. Es decir, sienten tanto esta conversión en ese momento porque traen una carga de pecado tan grande y porque ven que su necesidad espiritual está resuelta con la sola fe. Pero no quiere decir que esa sea la norma para identificar que una persona se ha convertido porque tiene mucha emocionalidad al convertirse. Hay gente que se convierte y nomás es seria, levanta su mano, yo quiero aceptar a Cristo, se da cuenta, oran por él y se le pregunta, oiga, ¿dónde está Cristo ahora después de la oración? Pues está con mi vida. ¿Usted cree en él? Yo creo en él, ya acepté a Cristo. Y no suelta ninguna lágrima ni ninguna emoción. Porque nomás se dio cuenta, a lo mejor esa persona no traía una carga tanta de pecado, era pecador, todos somos pecadores, pero se dio cuenta que también necesitaba salvarse y en ese momento aceptó a Cristo sin ninguna emoción. Ahora, los dos, ¿qué reciben en ese momento por fe? ¿Perdón? Al Espíritu Santo. Lean ustedes Gálatas. Uno de ustedes Gálatas 3:2. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes al Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? A ver, contesten. Esa pregunta la hace el apóstol Pablo. A los Gálatas. Por el mensaje de la fe, ¿no? Por el oír con fe. Dice por oír con fe. Exactamente. ¿Recibieron el Espíritu por el oír por fe o por las obras de la ley? ¿Verdad que es por la fe? Nosotros recibimos por fe al Señor Jesús, somos creyentes, ahora vamos a vivir por fe. Entonces, en ese momento nacimos de nuevo. En ese momento nacimos de nuevo, en el momento de aceptar a Cristo. Viene el fenómeno espiritual de la regeneración. Y entonces, a partir de ahí, entonces,
nosotros, después de nacer de nuevo, recibimos las arras del Espíritu como garantía de su culminación. ¿Qué dice Efesios 1:14? Lean Efesios 1:13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias. Si se fijan la secuencia de estos textos, dice ustedes en el versículo 13, oyeron la palabra de verdad, la Biblia, el Evangelio, el mensaje de salvación, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, subrayenlo, creyeron, ¿qué sucede? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por fe. Ahora, este Espíritu Santo viene siendo las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cómo dice en su versión, hermano, el versículo 14? El 14 dice, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha dado. Exactamente, eso que dice las arras, una garantía de eso. A ver, en el matrimonio se dan las arras. ¿Qué son las arras? A ver, ustedes que se casaron. El dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza? Es como ¿Quién da las arras? ¿Quién da las arras? No, que el esposo va a mantener a la esposa. Es un símbolo. Es un símbolo de garantía, ¿no? ¿Sí, verdad? una unidad. Nada le va a faltar. Pues, es símbolo, claro. Esperemos que así sea, ¿no? Es como una unidad, el hombre dice, ¿dónde vas? Y la mujer dice, pues, ¿dónde vas tú? Sí, es unidad. Es unidad. Pero las arras sí significa lo que Garantía, ¿no? Una garantía. Otra vez léalo, hermano, porque ese Este texto está... Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios Es el nos ha de anticipo. dar. un abono. Ese es el anticipo de la garantía que Dios nos va a dar, el futuro. Entonces el Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida. ¿Cómo es posible que digan que unos sí están bautizados y otros no? Y que hay que buscar el bautismo. No hay que buscar ningún bautismo, automáticamente somos bautizados al momento de creer. Ahora sí, ¿se identifica? Desafortunadamente, iglesias dicen lo contrario. Y ahorita vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, la historia de cómo empezó eso. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 8:9? Entonces, Romanos 8:9, entonces somos sellados, el Espíritu es una garantía de nuestro futuro con el Señor, pero mientras en el presente, ¿qué nos convertimos? En Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se fijan? Es de todo o nada. O lo tiene o no lo tiene. Y todos lo tenemos. Todos los creyentes lo tienen. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, de acuerdo a 1 de Corintios 6:19, ¿en qué nos convertimos? Ya por fe, ¿en qué nos convertimos? En 1 de Corintios 6:19. En la santidad la fe abunda mucho Vean ese texto. Que somos el templo. A ver, ¿en qué nos convertimos? Que somos el templo En del el cuerpo de Espíritu Santo. Cristo, ¿no? A ver, léalo, exactamente. ¿No saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué ole? Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Chis, eso ya es más profundo. Eso ya es grueso. ¿Cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Como templo del Espíritu Santo o me vale como lo trato?
No hay que sobresalir. Hay que tratar nuestro cuerpo bien, ¿no? Sí, no hay que ¿Mandé? sobresalir. Yo lo trato bien. ¿Le vamos a meter cosas tóxicas a nuestro cuerpo? No. Miren, hermano, cuando nosotros estábamos dirigiendo una iglesia en el otro lado, mi esposa y yo, mi esposa era pastora de mujeres. Ay, no. Esa palabra. Ay, no. Qué horror, ¿no? No era Hay pastora. que beber como Esposa del niño. pastor. Era la que dirigía todo el departamento infantil. Bueno, la cosa es que en un momento yo tenía muchos hermanos que luchaban con la bebida. Y eran algunos convertidos ya a tiempo, otros no. Y yo les dije, hermanos, vamos a tener una reunión aquí para festejar, creo que el día del papá o no me acuerdo qué, en la iglesia, traigan comida y recuerden que así hacíamos como aquí, ¿verdad? Poníamos mesa y convivio y todo. Y los que les gusta traer cerveza, pues traigan la cerveza, vamos a... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿El pastor dijo eso? No, yo les dije, bueno... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pues, a ver, ustedes hermanos, ¿qué son? Y les leí esto. Pues templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es esta iglesia ahorita nosotros cuando nos reunimos? Templo. ¿Qué nos dice Pedro? Digo, perdón, el mismo Efesios 2 dice en quien todo el edificio, Efesios 2:21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nos reunimos, morada de Dios en el Espíritu, ¿no? ¿Y qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es la iglesia en conjunto? Es el cuerpo de Cristo. Sí, pero como lo dice aquí, morada de Dios. Es decir, es la misma morada, ¿no? Corintios dice, somos morada, templo del Espíritu. Y cuando nos juntamos es la morada de Dios. Entonces yo no entiendo cuál es la diferencia entre tomar aquí nuestras cheves o nuestra casa. ¿Entienden ustedes la diferencia? ¿Sí o no? ¿Es igual o es diferente? La misma gana, Ahora, si ustedes son diabéticos, algunos de ustedes son diabéticos, ya se van a cuidar, el cuerpo es, porque el diabetes no sabe, por muchas cosas, ¿no? Por, tal vez desorden en nuestra alimentación o genéticamente, la fisiopatología de la diabetes es muy compleja, a veces no se sabe ni por qué, pero la persona se hace diabética de un susto. ¿Qué tiene que hacer? Cuidar su cuerpo. Y empieza a tener una dieta especial. Y tiene que seguir con la dieta. Es una disciplina que el Señor le pone. Ahora, la otra cosa es, Señor, alíviame de la diabetes para no estar tan disciplinado y poder comer todo lo que yo quisiera. Esa sería la otra solución. Pero mientras no llegue el milagro de que Dios nos sane la diabetes, pues cuido mi dieta. El hipertenso, bueno, si sabes lo que es hipertenso, el que tiene presión alta. También, ¿por qué le vino? Igual, genéticamente, hay jóvenes y hay hipertensos. Yo he tenido pacientes jóvenes hasta de 20 y tantos años hipertensos. Les hace un estudio y no saben ni por qué, pero son hipertensos, de repente. Y se dan cuenta porque empiezan a sentirse mal. Y les hace un estudio y todo, les checa la presión. Y a veces me dijo un paciente que tenía 22 años, dice, yo he ido a consulta con por otras cosas y nunca me habían checado la presión. Porque no se imaginan que un joven suba la presión alta. Entonces los otros médicos, pues no se les ocurrió tomar la presión, pero nosotros a todos les tomamos la presión desde que son jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, y los checamos, porque puede pasar eso.
¿Y qué sucede? Pues tiene que cuidarse. Lo primero, dieta, no comer esto y esto y esto, la sal, el café con cafeína y otras cosas, el alcohol, todo, ¿no? Y lo primero que me preguntan, oiga doctor, ¿me puedo tomar unas cervezas? Pues sí, de poder sí, de que te ayude, quién sabe, no te doy para nada, ¿verdad? Pero de que puedas tomarte, puedes tomar todas las cervezas que quieras, ¿no? No es cuestión de poder, sino ¿me conviene o no me conviene? Entonces, Pablo, en muchas cosas de la vida, difíciles de discernir, dice, bueno, ¿esto que hago me conviene o no me conviene hacerlo? Por ejemplo, miren, vean, dice 1 Corintios 6:12. 6:12, 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Cómo dice en su versión? Sí. ¿En su versión cómo dice, hermana? Primera de Corintios 6:7. No, 6:12. 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todo me está permitido, Eso, pero todo. no todo es para mi bien. Exacto. Todo me está permitido, pero no haré nada que luego pueda dominar. ¿Se fijan? Está más claro ahí. Como en un lenguaje más coloquial. Acá está más fino, ¿verdad? Todo, es decir, yo estoy dispuesto a todo. Porque no estamos en legalismos. No estamos en legalismos. Pero en realidad me convienen, me es útil, me sirve. En mi vida espiritual, pues no, ¿verdad? Ahora, ya es cuestión de cada uno de ustedes. En muchas decisiones. Pero recuerden esto, la Biblia es clara. Nosotros en el momento de creer somos bautizados con el Espíritu Santo. Vivimos bajo el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos en la iglesia formamos un templo santo de adoración a Dios en el Espíritu Santo. Esta es la verdadera doctrina del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver, algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia, pero no es cierto eso. Pero recordemos, hermano, que me parece que dice que cuando los judíos se ofendieron, porque Jesús era totalmente lo conocían y sabían que su papá era José, y era un humano, un cuerpo natural, como nosotros, como humano. Pero decía, aquel que come mi carne y bebe de mi sangre, yo estoy con él y él está conmigo. Entonces, como quien dice que el Señor se mete en un corazón. Sí, pero en el momento de creer, de aceptar a Cristo, el Señor viene a nuestro corazón espiritualmente y habita en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Sí, habita, pero también quiere que nosotros nos cuidemos para que Él pueda entrar y que no nos deje, no nos abandone. Bueno, espérame tantito. Sí. Él ya está en nosotros. Sí. Lo que sucede es que yo puedo dejar en mi corazón y en mi mente seguir sus instrucciones, Sí. ¿verdad? Y lo puedo abandonar. El Señor no se va. El Señor se va. Yo dejo el camino del Señor. Es decir, yo dejo sus mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Pero yo en determinado momento lo puedo guardar. Pero el Señor no se va. Es decir, Él está en nosotros. Él es forma permanente. Y si seguimos pecando como creyentes, entonces nos llama la atención. Nos llama la atención y nos llama la atención duro, fuerte. Eso sí. Y porque ya no quiere que nosotros como creyentes estemos pecando por puro gusto, ¿verdad? Y haciendo lo que queramos. Pero por eso está el Espíritu Santo para ayudarnos. Para ayudarnos, nos da poder espiritual para vencer las tentaciones o las pruebas o todo lo que nos viene en la lucha, inclusive hasta los mismos fenómenos emocionales que nos viene. Nosotros somos emocionales, fácilmente nos podemos deprimir, fácilmente nos podemos enojar, fácilmente nos encorajinamos,
son emociones negativas de nuestra carne, de nuestro espíritu humano. Pero ya con el Espíritu Santo, Él nos da poder para controlar todo eso. Si oramos y todo, y nos damos cuenta que eso no conviene, entonces lo voy a ir dejando. Todos tenemos mal carácter. Yo no creo que no haya uno que no tenga un mal carácter o que se enoja. Antes de Cristo, pues hasta cometimos cosas muy feas, ¿no? Por nuestro mal carácter, ¿no? Algunos hasta mataron en las pandillas, ¿verdad? Ha habido pandilleros que asesinaron y se han convertido y se han salvado. Y se arrepiente, dije, bueno, pues ¿qué hice? Pues sí, tu locura emocional, de coraje carnal, hiciste eso. Pero con el Señor todo cambia. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Hay un pasaje en donde trae confusión acerca del Espíritu Santo, y aquí es donde este pasaje lo usan algunas iglesias para confundir. En Lucas 11:13, pero como les digo, estamos interpretando en forma integral la palabra del Señor, en el principio bíblico de integración bíblica. Dice Lucas 11:13. ¿Ya lo tienen? Este es el único versículo donde se dice esto. Después dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, yo le puedo pedir al Señor el Espíritu Santo y me lo va a dar, y si no se lo pido no me lo va a dar, o en qué momento se lo voy a pedir. Ahora, este es un texto que el Señor dio antes de que Él fuera crucificado y antes del Pentecostés. Ahora, no quiten, pongan ahí una marca en ese texto, porque yo les voy a dar otro texto completamente diferente. En Juan 7, 38 y 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí ya es diferente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquí ya cambia. El Espíritu Santo iba a venir a los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo encajamos el texto anterior con esto? Y con el día de Pentecostés y con las epístolas. Ahí es donde tenemos que ver el principio bíblico de integridad. Si yo predico, si yo me saco todos estos textos que hemos visto del contexto bíblico, de Corintios, de Romanos, Corintios, de Gálatas, de Efesios, y me pongo a predicar sobre Lucas 11:13, y les digo a los hermanos, ahorita ustedes que han recibido a Cristo, vamos a pedirle al Señor a que reciban el Espíritu Santo. Quienes no lo tengan, vengan y lo reciben. ¿Qué estoy haciendo yo? En la iglesia donde yo iba, cada cierto, bueno, de hecho, según la denominación, tiene así como estipulado que cada sábado tienen que hacer un servicio especial para el Espíritu Santo, para el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero no todas las iglesias lo hacen. Entonces, ahí donde yo iba antes, a veces los sábados hacían un servicio especial y daban ese versículo y decían que este servicio era especial para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y como dice ahí, tienes que pedirlo. Entonces tenías que orar mucho, hasta que llegara. ¿Y qué es orar mucho? Pues, ¿Un minuto, 5 minutos, 1 hora, 10 horas? ¿Eso nos dice la Biblia? Y ellos dicen que... Pero entonces, ¿cómo le hacemos para encajar este texto con los demás? Porque dicen que, ya ve que en Hechos 2 dice que los apóstoles, los 120 discípulos que estaban orando, dice, y perseveraban en la oración,
hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces ellos interpretan todo eso así. Todo ese, pero los discípulos estaban orando y haciendo otras cosas, estaban unánimes, ahí en un mismo pensamiento, y se les dio instrucciones de que estuvieran ahí, pero ellos no sabían que iban a recibir el Espíritu Santo. No se les dijo. En Hechos 1 no se les dice, van a recibir el Espíritu Santo. No. La única referencia es que cuando Cristo dijo, miren, en Juan 14, Cristo les dijo, ¿saben qué? Yo me voy, porque es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, está aquí poniéndose Cristo en persona, mora con vosotros, yo lo tengo, pero en un futuro va a estar en vosotros. En vosotros. Entonces, todavía no había venido el Espíritu Santo. Este versículo encaja dentro del plan de la salvación. No necesitamos pedirle al Señor el Espíritu Santo, necesitamos pedirle al Señor perdón y arrepentimiento, ¿verdad?, de nuestros pecados, para que entonces venga el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro en la predicación? Cuando dijeron, ¿qué hacemos, Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús, es decir, acepten a Cristo como su Salvador y tendrán el don del Espíritu Santo. Si yo saco este texto de todo el contexto de la Biblia, estoy armando una doctrina errónea. Y puede ser doctrina de demonios, porque una doctrina errónea no va de acuerdo a la Biblia, ¿te fijas? Ahora, Cristo lo aclaró en Juan. Esto no había venido el Espíritu Santo. Entonces yo no voy a pedir al Espíritu Santo solo sin buscar la salvación. Pero si yo busco la salvación, entonces le voy a pedir al Señor, lléname de tu Espíritu y contrólame con tu Espíritu para servirte mejor. Es muy diferente. Es decir, el pedir al Espíritu Santo no puede estar desligado de pedirle al Señor que entre a mi vida, que me perdone mis pecados y que sea mi Salvador. No puede estar desligado. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, nada más en una ocasión, pero estaba incluido dentro del plan de la salvación. No sé si se entiende bien, si se aclara todo. ¿Cuáles eran los 3 versículos que decía que cómo nos podemos contar? No juntar, sino relacionar entre sí. Relacionar. Lucas 11:13. Juan 7, 38 al 39. Ahora, Pues es lo que tiene que ver, estos dos tienen que ver. con él. Ahora, el Señor habló también del Espíritu Santo en Mateo 12:31. ¿Qué nos dice ahí? Antes de que Él muriera y resucitara. 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Les dijo a los judíos, pero los judíos ni idea tenían del Espíritu Santo ahí. Algunos cristianos, cuando veníamos a una iglesia aquí que creían eso del bautismo, me decían, dice, yo te hablo en nombre del Espíritu Santo y no me tienes que contradecir porque entonces es blasfemia. Me soltaba todo un rollo y yo me quedé, caray. Y está aplicando el texto para él, para su capricho. Dice, oye, ¿y cómo sé yo que lo que estás diciendo es del Espíritu Santo? Porque yo sé que es del Espíritu Santo. Nada más tú. Nada más usted. Y si yo le contradigo, entonces estás blasfemando. ¿Ves la mala interpretación?
Pues de hecho es lo que pasa con predicadores así, ¿no? Muy famosos que pues hacen muchas cosas, como por ejemplo Benny Hinn o Cash Luna, que hacen cosas raras diciendo que es el Espíritu Santo. Y entonces ya me ha tocado ver comentarios de las personas que lo siguen a ellos y dicen que si hablas en contra de ellos, de lo que ellos hacen, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque todo lo que hacen ellos es por el Espíritu Santo. Sí, pues usan Y de este ahí se texto, defienden, pues. usan este texto No para, puedes decir nada. para su conveniencia. No, pues yo sí les digo, No digo a ellos, pues. son mentirosos. Benny Hinn es súper famoso. Ah, pues sí. Sí, también el Papa es súper famoso. Sí, pero el Papa está todo equivocado. Pues estos también están equivocados. Están equivocados. A tal grado que el hijo de Benny Hinn se desligó de su papá. Se hizo predicador y dijo, yo no sigo tus enseñanzas. Y últimamente por ahí leí que Benny Hinn se había arrepentido de todo lo que había predicado de la prosperidad. No, por ahí lo leí en un artículo. Sí dijo, pero no es como que se arrepintió, sino que dijo, bueno, supuestamente sí se arrepintió, pero sigue igual, ¿no? Entonces, o sea, él hizo un comentario Es que es negocio. hizo un comentario de que hablar de la prosperidad como lo ha hecho él todo ese tiempo, dice que no es la forma correcta. Pero pues no se Por eso, o predicas en forma correcta, ¿no? Es decir, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No puede haber dos verdades, ni puede haber medio verdades. O predicamos la verdad, por eso estamos tratando estos temas de interpretación bíblica, que sacan un texto del contexto sin ver el resto de la Biblia y hacen un pretexto de doctrina y de enseñanza, ¿no? Me llama la atención ahí en Mateo 12:31, pero el versículo 32. Lo voy a leer el 31. Sí. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no lo perdonará con sus palabras ofensas al Espíritu Santo. Y en el versículo 32 dice, Dios perdonará incluso aquel que diga algo en contra del Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Ahora, ¿cómo podemos definir eso de no perdonar el que hable contra el Espíritu Santo? A ver, ¿cuándo se rechaza al Espíritu Santo? ¿En qué momento se rechaza? Es una pregunta quizás difícil, pero en momentos que se rechaza el Espíritu Santo es cuando una persona que oye el mensaje de salvación y no lo acepta. Y luego se burla. Se está burlando del Evangelio y de todo, porque todo esto es el Espíritu Santo. Se está burlando de lo que se dice sobre el Evangelio, sobre Jesucristo y todo. Y lo manda a volar. Está blasfemando. Él se va a ir al infierno, no por el solo hecho de decir, yo voy a blasfemar contra el Espíritu Santo y al mismo tiempo voy a aceptar a Cristo. Pues no, ¿verdad? No, se va al infierno por no aceptar a Cristo y hacer sus blasfemias contra de él. El no aceptar a Cristo es dentro del capítulo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Esteban predicó en Esteban 7, no iba a decir Esteban 7, en Hechos 7, ahí les reclamó a estos señores a quién le estaban resistiendo. Cuando predicó Esteban, hizo toda una reseña de la historia del pueblo de Israel en Hechos 7, 51, y cuando ve ahí a todos ellos duros y apartados de Dios y que nunca obedecieron a los profetas ni la voluntad de Dios, dice, ¿cómo les dijo? Duros de cerviz. ¿Cómo dice su 7:51? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Pero en un lenguaje coloquial, ¿cómo dice? Pero siempre han sido tercos. Tercos. Y tienen oídos y corazón paganos. Exacto. Tercos y paganos, eso quiere decir incircuncisos. ¿Y cómo dice? Vosotros resistís siempre ¿a quién? Entonces la persona que resiste el Evangelio, resiste la salvación, está resistiendo al Espíritu Santo y está blasfemando
A ver, ¿cómo dice? Dice, tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Claro, de tal palo, tal astilla. Como vuestros padres, así también vosotros. Doctor, Sí, Bueno, es nueva. es que yo me hice esa pregunta también hace tiempo cuando, por ejemplo, cuando uno le comparte a alguien y esa persona ni entendió o se queda así como que... Entonces no es... Lo rechaza, ¿verdad? Obviamente. Pero entonces esa persona, si otra vez vuelve a escuchar el Evangelio, como él ya rechazó, ¿ya no puede ser perdonado? No, sí puede. ¿Verdad? Claro. Entonces, No ajá. no Entonces, entendamos, es una puede ser persona la puede oír forma el en la que mensaje Dios varias se pueda veces. dar a entender. Sí, puede oír varias veces. Pero en una de esas veces se puede convertir o se puede endurecer. Recuerden que la Biblia también dice la palabra que Dios, cuando una persona oye muchas veces, Dios lo deja y el diablo mismo en su acción hace que endurezca su corazón. Entonces, esa persona en realidad pues blasfema contra el Espíritu Santo porque no le da utilidad. En su versión de ustedes, ¿qué dice Mateo 12, qué? 31. ¿También usa la misma palabra de blasfemia? 12:31, sí. Doctor, entonces le decía que se refería a otra cosa. Por ejemplo, Jesús cuando dijo eso, se le dijo a los fariseos, a los religiosos Que que estaban en duros. ese tiempo ya conocían las profecías, Claro, conocían todo claro. y deliberadamente conocían, Estaban rechazando, exacto. Pero alguien que escucha por primera vez y lo rechaza y lo vuelve a escuchar y lo rechaza, pero supongamos a la tercera lo acepta, él aunque lo rechazó, ¿mande? La tercera es la vencida. Sí, No. pero no se refiere a rechazarlo la primera vez o algo así, sino conociendo ya las escrituras, por ejemplo los judíos, Claro. conociendo las profecías y todo, No, y deliberadamente rechazan. ejemplo lo tienen ustedes. ¿Cuántas veces oyeron el mensaje antes de convertirse? Pues muchas veces. A ver, Vince, ¿cuántas veces lo oíste? Hasta los 17 años fue que... Casi 10 yo creo. Antes de que te convirtieras. Pero ahí estaba el Espíritu Santo Lo rechazamos, trabajando, lo pero rechazaron. todavía Pero hay no, conversión. ¿verdad? A ver, ¿cómo dice eso de la O sea, blasfemia? La blasfemia es cuando Cualquier conoces ya blasfemia o cualquier otro pecado le será perdonado a la gente, pero el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Cómo ofendemos al Espíritu Santo? Rechazando. Por rechazándolo. ¿Y cómo se rechaza el Espíritu Santo? Cuando rechazamos el Evangelio. Mire, en la salvación está unida al Espíritu Santo, no está desligado, ¿verdad? Está unido todo. La persona es redarguida, dice la Biblia, redarguida de pecado. Acepta a Cristo, nace de nuevo por obra espiritual. Es habitado por el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, forma parte del cuerpo de Cristo y tiene todos los ministerios del Espíritu Santo. Después, el Espíritu le está indicando que crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor. Esto es el Espíritu Santo, este es el Espíritu de Dios, la Biblia. Entonces se está empapando del Espíritu Santo. Y conforme la memoriza, lo utiliza, está practicando las obras del Espíritu. Y se está haciendo una persona espiritual y menos carnal, ¿verdad? Es lo que ustedes están haciendo, estudiando más la palabra para entender toda la doctrina que el Señor nos ha dado. ¿Hasta ahí está claro todo? Miren, aquí vamos a ver si podemos terminar esto. ¿Cómo empezó esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo como experiencia? Porque el bautismo del Espíritu Santo no es experiencia emocional. Fíjense, el punto de vista subjetivo de experimentar el bautismo del Espíritu Santo con lenguas, denominado como pentecostalismo, comenzó a principios del siglo XX. El historiador pentecostal, esto lo saqué de este historiador, Claude Kendrick, ha registrado la experiencia de la primera persona que supuestamente buscó el bautismo del Espíritu Santo con lenguas y lo recibió. Su nombre era Agnes Osman y lo relata así. Fue cuando sus manos, es decir, las manos de Charles Panram, quien era un pastor,
que estaba a cargo ahí, fueron impuestas sobre mi cabeza, que el Espíritu cayó sobre mí, y yo comencé a hablar en lenguas glorificando a Dios. Hablé en varios idiomas, y fue claramente manifestado cuando era hablado un nuevo dialecto. Fui la primera que habló en lenguas. Continúa su relato. A pesar de que Agnes Osman no fue la primera persona que habló en lenguas en tiempos modernos, fue la primera que se sabe que recibió dicha experiencia como resultado de haber buscado específicamente un bautismo en el Espíritu Santo con la experiencia de hablar en lenguas. Desde esta fecha, los creyentes pentecostales habrían de enseñar que el bautismo en el Espíritu Santo debía buscarse y que sería recibido con la evidencia de las lenguas. Ahora, la experiencia de Agnes Osman de hablar en lenguas y creer que ella recibió el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el 1 de enero de 1901. Ahora la pregunta es, ¿fue su experiencia verificada comparándola con el contexto total de la Escritura? ¿Qué contestan ustedes? Definitivamente no. Una experiencia aislada. ¿Sí se fijan? Pero que trascendió a tal grado que formó grupos, y grupos aparentemente cristianos. Y dijo, no, sino que hizo que la Biblia se adaptara a su experiencia, y así nace el pentecostalismo, que no comienza porque la iglesia descubrió en la Biblia una verdad que había sido descuidada, sino que comienza porque Agnes Osman tuvo una experiencia. Posteriormente, el movimiento carismático recibió ímpetu adicional con la experiencia de Dennis Bennett, rector de la Iglesia Episcopal de San Marcos de Van Nuys, en California, en el año de 1960. El movimiento pentecostal y el movimiento carismático neopentecostal se basan en experiencias, emociones, fenómenos y sentimientos. El escritor Del Brunner dice, el pentecostalismo desea en síntesis ser entendido como cristianismo experimental, con su experiencia culminando con el bautismo del creyente en el Espíritu Santo. No es la doctrina importante para ellos, es la experiencia que ellos desean enfatizar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Ahora, ellos dicen, por eso no estudian mucho la doctrina, por eso no estudian mucho las normas de interpretación bíblica, quieren experimentar, quieren sentir a Dios, siempre andan buscando el sentir a Dios, y en sus cultos son muy emocionales, muy emotivos, usan mucho la música y para aumentar la emocionalidad y se tiemblan y gritan y todo. Ahora, Dios permite todo, pero a la hora de la hora, delante del Señor, Él nos ha dado una Biblia para trazar bien la palabra del Señor, ¿verdad? Y Él va a llamar a cuentas a muchos ministros que están trazando la palabra del Señor incorrectamente. Porque muchos de estos cristianos que son honestos y se han convertido y buscan al Señor, muchos de ellos buscan esta experiencia y a veces no la encuentran. Y yo he estado en una iglesia donde me invitaron a predicar, hicieron esta invitación y de repente el pastor estaba insistiendo en que soltaran la lengua y una persona dijo, gracias a Dios, ya estás bautizado. A mí me tocó ver mucho eso. ¿Qué dijo? Bueno, ¿quién sabe? Entonces, les enseñaban también a hablar. En los 70, a mover. Entonces yo me quedé, y a mí me habían invitado a predicar en México a una iglesia y dije, Señor, pues tú ayúdame, digo, yo voy a hablar lo que es tu palabra, man. Pero, ¿qué es eso? Pues no es nada, disculpen, es tontera y media, ¿no? Que no podemos nosotros soportar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y desgraciadamente... Pero hay mucha emoción, todo el mundo corre porque, ay, qué gusto, sí. bien emocionados. Y luego están diciendo que tuvimos un Pentecostés, otro Pentecostés. Y el Pentecostés no se puede repetir. Ya está el Espíritu Santo, ya no hay más Pentecostés. Ya se derramó.
¿Qué más podemos pedir? Dice Tito, vean lo que dice Tito. Tito 3. Tito 3:5. Se los voy a leer del versículo 4. Tito 3:4. ¿Ya lo tienen? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cuándo se manifestó esto? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y resucitó. Dice, nos salvó, no por obras propias mías de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está el nuevo nacimiento, por la renovación en el Espíritu Santo. Como ven, está ligado la salvación al Espíritu Santo. No podemos decir que yo recibí a Cristo sin el Espíritu Santo, que yo nací de nuevo sin estar bautizado. No se puede. Y vean lo que dice el 6, el cual derramó en nosotros, ¿qué tanto? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ya está derramado. Ya no necesitamos más Pentecostés ni estar buscando más derramamiento. Ya está derramado, ya está el Espíritu Santo trabajando. El Espíritu Santo trabaja en los inconversos. El Espíritu Santo trabaja en los convertidos, en nosotros. Nosotros para crecer en el Señor, en los inconversos para convencerlos de su pecado. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna? Aquí les puse algunos textos, pero ya casi todos los hemos visto, pero si quieren los... Miren, ¿qué es lo que Pedro nos está pidiendo en su primera epístola del apóstol Pedro? Crecer en las emociones. Vean, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Fíjense, vean el versículo 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Qué bueno. Más claro que el agua, ¿no, verdad? Es decir, hay inicuos en el Evangelio, pero no está diciendo crezcan en las experiencias, en las emociones, en sentir a Dios, sino que dice crezcan en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Colosenses, vean Colosenses 1:9. ¿Cómo dice? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué entienden aquí? Es todo lo contrario a lo que se predica, ¿me entienden? Aquí se nos dice Pablo, yo no ceso de orar y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad de... ¿En qué cosa? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a aprender? ¿Qué dice el versículo 10? Para andar como es digno del Señor. Pues para andar como un verdadero cristiano. ¿Cómo dice su versión, ustedes hermanos, Colosenses 1:9? ¿No lo tienen? Yo sí. Sí, a ver. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios
que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Que les haga ver todo, que les haga del conocimiento toda su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo tuve un amigo allá en México, un predicador que a veces iba a la iglesia, de la organización Asambleas de Dios, y una vez me invitó a comer y empezó él, dice, oye, ¿tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Me tocó el tema. Sí, desde que creí, pero con lenguas, no, espérate, ¿qué es eso con lenguas? Y empezó a discutir. Y mira, ya después de mucho le dije, oye, después del Pentecostés, las epístolas ni ninguna de esas nos advierten que debemos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero es que esa es una obra de gracia, es una obra del Señor. Yo lo recibí, mi esposa y mi esposa, mire, es que es una emoción terrible, fantástica, de gozo, de satisfacción. Bueno, yo me gozo con la salvación del Señor. Y así me estaban convenciendo, bueno, digo, oye, a ver, yo voy a la iglesia Resurrección en Cristo, la iglesia bautista Resurrección en Cristo. Y ahí predicamos el Evangelio y predicamos la doctrina del Espíritu Santo. ¿Tú crees que uno como creyente no tiene el Espíritu Santo? Contéstame. No, sí, no.